Bueno, conmigo la vicealcaldesa de Panamá, Raiza Banfield, y hoy Día Internacional de la Mujer, sin lugar a dudas, uno de los puestos, o el segundo puesto de elección ocupado por una mujer, al igual que el de vicepresidenta. Pero hay una característica que ambas son totalmente outsiders de los partidos políticos. Sí, yo creo que... Buenos días, Fernando, ante todo, y a todas las mujeres, felicidades. Y a todos los hombres con alma de mujer que nos acogen y que nos respetan también, felicidades. Yo creo que eso obedeció a una coyuntura muy particular en donde había un sentimiento colectivo de que los partidos políticos por sí solos no iban a llegar a ninguna parte y que había un descrédito de la clase política y donde todo el accionar desde los sectores civiles de distinta índole tenían más incidencia en las transformaciones de la sociedad que los políticos, Claro. partidos políticos per se. Ahora, ¿qué yo creo hoy? Que son necesarios tanto unos como otros, porque las organizaciones políticas, a través de sus estructuras, tienen ciertas herramientas muy poderosas para generar consenso, para generar masa crítica en positivo, ojalá y siempre fuera en positivo, pero el que existamos personas en la toma de decisiones que no obedezcamos a una plataforma política X o Y, también le da un balance y nos representa a la sociedad, porque al final somos 50 y 50. Pero a la larga, yo creo que tú lo has descrito muy bien. Pues el descrédito de los partidos políticos, pero cuando analizas hacia abajo, la asamblea, pues 70% reelecta, los consejos municipales casi reelectos al 100%. Es decir, tiene descrédito la clase política como una masa abstracta, pero no individualmente. Es que yo creo que la sociedad panameña también somos muy cómodos, nos gusta señalar lo que está mal, lo que no nos parece, lo que debe cambiar, pero cuando entonces te invitan a hacer tu parte, a participar, sí, nadie está dispuesto a entonces, que peleen otros y que ganemos todos. Yo misma pasé por eso. Cuando el hoy alcalde me estaba invitando a participar, yo decía, ¿pero por qué yo? Y él me dijo, ¿por qué no tú? ¿Por qué no me ayudas a hacer lo que tú estás demandando desde hace tantos años? Y para mí eso fue como una bofetada, en efecto. O sea, es muy fácil muchas veces señalar, exigir que otro haga, pero cuando se te invita a hacer tú, nadie se quiere exponer, nadie quiere ser desacreditado, nadie quiere pasar por este rejuego que a veces es muy ingrato. Sin embargo, yo creo como panameña, hoy día, y habiendo pasado por el sartén, en el sentido de quemarme, de entrar, hace falta que nos involucremos en todo el quehacer de todos los sectores, porque la panameñidad, la nación se construye desde todo lo que hacemos y con las empatías, o sea, poniéndonos en los zapatos del otro, y eso te crea una percepción totalmente distinta de lo que realmente sucede. Okay. Tal vez los políticos hayan enlodado el huevo exactamente para que no se meta más nadie. Yo creo que hay una intención a propósito también, porque mientras más gente buena piense que esto no vale la pena, le dejas espacio a algunos que no tienen que esforzarse mucho para mantenerse donde están. ¿Seguirás en vida política? Mira, yo estoy en vida política desde que soy una figura pública, porque todo lo que he hecho es incidencia en las políticas ambientales, urbanísticas, y me tocó por este periodo hacerlo desde el servicio público. Yo aprendí a no escupir para arriba, a no decir nunca jamás. Yo estoy donde mi país me necesite, tengo prioridades a nivel personal, quisiera retomar las riendas de mi fundación y trabajar por el ambiente a nivel nacional. Esa es mi prioridad como persona. Sin embargo, estoy atenta a lo que suceda de aquí al 2019. A 2019. Sí. Volver ¿puede uno cambiarse de hacer así tan fácilmente? Sí, porque no cambias de valores. No puedes hacer eso cuando cambias tus valores y tus principios. Cuando has negociado eso, no puedes regresar a donde estabas. Pero si tus valores y principios siguen siendo los mismos, no importa de dónde los ejerzas. Y la sociedad tiene que entender que el rol que uno juega desde un lado no se evidencia ni se expresa de la misma manera que del otro. Pero si el fondo se sigue manteniendo, no importa de dónde lo ejerzas. Entonces tienes más valor y más responsabilidad cuando exiges, cuando demandas y cuando juzgas, porque ya lo hiciste. Desde donde estás. Tú dices volver a mi fundación. Y a mí, pues, ahora que le tocó a estos ecologistas del grupo
pues tomar puestos públicos, pues ver a Félix Wynn y Emilio Sempris tirándose los tratos a la cabeza, uno dice, para esto querían ustedes ese gobierno. Yo no creo que el movimiento ambiental en Panamá se planteó ser gobierno para estar en lo que tú señalas. Y ni siquiera nos los planteamos. Sabemos que hay que llegar a la toma de decisiones para cambiar las cosas. No se puede cambiar las cosas desde fuera. Eso sí estamos claritos. No, se puede incidir y se puede generar masa crítica, pero no se puede cambiar. Hay que estar adentro para tomar las decisiones y eso es lo más difícil. Pero cuando tú estás adentro te das cuenta que por más noble que seas, por más altas que sean tus ideologías, las transformaciones no las hace una persona. Dependes de un sistema y hay que transformar el sistema y el sistema se transforma con la participación de los de adentro y de los de afuera y eso es lo que a veces la sociedad no entiende. Piensas que porque te eligieron a ti, tu responsabilidad en 5 años es que transformes todo y me devuelvas a mí la credibilidad en todo lo que yo quiero y creo que debe ser. Pero eso no se hace así. Entonces es por eso que un Félix Wynn solo o un Emilio Sempris con lo que sea que cree que tiene que hacer, no es de esa forma. Alguien que estuvo en el poder me dijo, es que visto desde fuera, lo que la gente no entiende tal vez sea, es que no es un sistema binario. Nosotros no escogemos entre bienes y males, sino entre 4 males tal vez, donde tienes que coger el menos peor. Esa visión es bien interesante porque cuando tú estás adentro y eres una autoridad, por ejemplo, en el caso mío, bueno, yo soy la suplente del alcalde, pero me ha tocado estar allí en un sitio de autoridad. Tú te das cuenta que no eres la autoridad solamente de tus intereses o de tus propósitos o de la forma en que tú ves que deben ser las cosas o como yo creo que deben ser las cosas. Eres la autoridad del que no la piensa como tú, del que... De toda la ciudad. Entonces, tú no puedes actuar solo en función de lo que tú crees correcto, sino, ¿y qué te dice que es lo correcto? Las leyes que están vigentes. Y muchas veces son incorrectas, pero son las leyes. Sí. Entonces tienes que empezar un proceso de transformación que no se cambia porque yo digo que eso está mal y como yo soy la autoridad, esta ley no vale y vale esto. Entonces, esos son los rejuegos que existen y que para generar esas transformaciones que cambian la sociedad, tenemos que trabajar en conjunto. Por ejemplo, cuando estuvimos juntos en el programa, hablábamos mucho sobre la destrucción del Bellavista, sobre pues la masificación de la construcción en San Francisco. Sí. Se han hecho, tú desde el puesto de autoridad, barreras para que eso no vuelva a ocurrir. Qué bueno que traje ese tema, porque cuando llegamos, ese era uno de los temas más críticos de la alcaldía, el caos urbano, que se señala, básicamente tiene su corazón en San Francisco y Bellavista. Entonces, entendiendo esto, nos planteamos con el alcalde, vamos a detener lo que está pasando. Pero la gente cuando tú le dices vamos a detener lo que está pasando, entiende que tienes que parar el proyecto tal, suspender la obra tal, pero eso tampoco, esa es la fiebre en las sábanas. ¿Qué es lo que está generando el edificio ese o la obra tal? Una norma viciada. Entonces, ¿qué nos enfocamos? Hacer el primer plan de ordenamiento territorial de San Francisco, que cambiaba las reglas del juego. Pero como eso pasa por un proceso participativo de construcción de consenso, de construcción de normas, para decir, ¿sabes qué? Así que la comunidad tiene voz, ahora, por ahí, que la gente no exacto, está consciente de eso. Exacto, entonces ha desacreditado de alguna forma el proceso porque piensa que va a ser lo mismo de siempre, pero cuando te das cuenta que tienes una herramienta de poder para transformar, entonces la usas. Entonces la única forma de evitar en nuestro sistema democrático, en nuestro sistema de seguridades jurídicas y tal, es cambiando las reglas del juego que inventaron otros, pero ahora tenemos la autoridad para cambiarlas. Así que en ese sentido sí ha sido un trabajo tal vez que no corta cintas, que no inaugura o que no tumba un edificio tan evidentemente, pero que va a transformar la cara de la ciudad y todos los procesos que van a ocurrir de aquí en adelante, porque esa es la forma que en democracia se cambian las reglas del juego. Por ejemplo, eso que hace muchos años me acuerdo que denunciábamos, que un edificio pueda reemplazar las áreas verdes por las áreas sociales. Es decir, es una visión tan egoísta es un vicio del país. Y la pregunta es, ¿realmente promotoras y constructores tienen tanto poder? Sí, ¿sabes qué? ¿Sí que nos dimos cuenta? Ese tipo de vicios en la ley ocurrían en las oficinas de los ministros, de los ministros, de los directores. Ponte, existía la ley. Esa ley surge, por ejemplo, como un incentivo a crear espacio público.
Y los promotores se fueron metiendo y dije, pero ¿sabes qué? Pero es que si yo te pongo la piscina y si yo pongo esto y tú me das más tolerancia y tú me das... Entonces esas modificaciones se daban en oficinas y la gente se enteraba cuando ya estaba construido y resulta que es legal. Y la ciudad fue perdiendo, el promotor fue ganando y nunca le devolvió a la ciudad lo que le quitó. Entonces, justamente, estas normativas es devolverle a la ciudad, recuperar el espacio público, compensar. Si tú usas más densidad, tienes que tener más áreas verdes, pero no para tu uso o de tu propietario, es para la ciudad. Entonces, ese tipo de cosas, la pelea por el estacionamiento donde es la acera o debe ir la acera, es reflejo de una sociedad que estaba acostumbrada que lo que es de todos es de nadie, por tanto es mío y me lo tomo, desde el buhonero hasta el comercio que extendía su terraza de restaurante al área pública. Entonces, luchar contra esos paradigmas es parte de este proceso, de lo que veníamos demandando como sociedad y que como ahora como autoridad lo hemos podido trabajar con técnicos, con la parte política, con las comunidades. Yo creo que la gente no se da cuenta el poder que tiene en sus manos cuando participa en la toma de decisiones, porque al menos desde la alcaldía hemos abierto ese espacio y lo que allí se discute sí es vinculante. Y eso es porque ahora somos la responsable, la autoridad responsable de ordenar la ciudad. Temas pendientes, por ejemplo, manejo de basura. 2, la extensión de la ciudad, que es una extensión demasiado, es decir, donde vive gente literalmente recién salida de la edad de piedra en San Martín, con gente que vive en edad posmoderna en Costa del Este. Es decir, son 2 personas que viven en una dentro de la misma ciudad. Que no tiene razón de ser. Sí. Es decir, ¿cuáles son las materias pendientes que tú dices que le va a tocar al próximo alcalde tomar? Mira, yo creo que en materia ambiental, en general, no solo manejo de desechos, es un tema... Es un problema nacional. Exacto. En materia ambiental en general hay una deuda enorme. Yo creo que hicimos un inicio con todo el tema, ya inventariamos los árboles de la ciudad, ya sabemos su condición fitosanitaria, el programa Basura Cero ya empezó y que llegó para quedarse y va a mejorar la calidad ambiental de la ciudad. Tenemos un problema de aguas muy grave. El tema de las aguas servidas en nuestra ciudad es muy crítico y creo que todavía no nos hemos integrado con las distintas competencias sectoriales para trabajarlo de manera como debe ser. El tema de las inundaciones, que sabes que nos hemos enfocado muchísimo a este escenario, hemos venido mucho a hablar de lo que se avanza, pero hay que tomarlo más en serio desde las entidades nacionales y respaldar a las alcaldías en lo que estamos haciendo. Hay temas importantes que si bien la autoridad local tiene la responsabilidad principal, tiene que trabajar integrado con las otras entidades. Pero esta alcaldía está elaborando el plan de ordenamiento territorial de todo el distrito, que ve todos esos pesos y contrapesos, que ve la parte rural, que ve la parte, hay que establecer el límite de lo urbano, del límite de lo periurbano, hay que establecer reglas del juego en una parte como en la otra. Hoy día tú te compras una finca que era un arrozal y pretendes hacer edificios y comercio y que el Estado te lleve la carretera y la luz y todo el soterramiento, entonces eso no es equitativo. Entonces estamos construyendo esas reglas del juego y a la siguiente alcaldía le va a quedar ese reto de terminarlo y de aprobarlo en el Consejo Municipal. Por ejemplo, Consejo Municipal, ¿realmente Panamá necesita representantes o solo concejales? Esa es una súper buena pregunta. Yo creo que sería en una ciudad moderna del siglo XXI como la nuestra, yo lo que creo es que debemos fortalecer los municipios en sus distintas quehaceres más enfocados, por ejemplo, porque al final los concejales, los representantes, terminan reclamando a la alcaldía todo lo que ellos no pueden o no tienen competencia para hacer. Entonces necesita fortalecer la alcaldía en sus extensiones a nivel de los corregimientos. Y necesitaríamos fortalecer un cuerpo de concejales que de verdad estén trabajando en todas estas normativas que necesitamos para asumir esa descentralización que va mucho más allá de un traspaso de fondos del MEF a la ciudad, ¿no? Sino esas normativas que nos hacen competentes, que nos dan las herramientas, que nos ayudarían a meternos en los temas de educación. Imagínate que las alcaldías pudiéramos ver los centros educativos de su distrito, eso le bajaría las cargas al ministerio y así todas las entidades centralizadas. Entonces, ese balance entre un poder legislativo municipal más fuerte y una alcaldía más ramificada en su quehacer, yo creo que sería mucho más positivo en una ciudad del siglo XXI. Porque a la larga un representante realmente ¿qué hace? Es lo que, además de tirar toallas y ser una especie de cajero automático gratuito de la comunidad.
es el vocero de las comunidades. Yo creo que esta fortaleza de los representantes vinieron con el movimiento de los 505 en la sí, pero época ahora terminó el diputado haciendo lo del representante y nadie haciendo lo del diputado y el representante también como una especie de ayudante. Sí, de un intermedio entre el gobierno local y el central, pero yo no visualizo tanto la figura del representante como lo que surgió en su momento como vocero de la comunidad, cuando hoy las comunidades están cerca de su autoridad local, las redes sociales, las consultas ciudadanas, todo ocurre de manera directa. Entonces, el papel del representante sería mucho más efectivo en la construcción de esas normativas que ayudarían a elevar los corregimientos y a generar más equidad en la ciudad, porque es una ciudad muy inequitativa. No hay duda de eso. Raiza Banfield, yo creo que un ejemplo de una mujer trabajadora que ha dado ese salto del hacer al ser. Del decir al hacer, y no es que antes no hacía, solamente que el hacer político en el servicio público es mucho más efectivo que el hacer desde el sector civil. Lo único que ahora nadie me quita lo bailado, que nadie me echa cuenta. Dice Frida Kahlo que no me digas nada de lo que no piensas hacer. Digo, primero hazlo y después me lo dices. Así es.